Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Un jurista de mucha experiencia y prestigio, José Antonio Rivera, constitucionalista y ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronuncia al respecto de la sentencia de Yanine Áñez y las palabras reveladas por Evo Morales, donde termina confesando que en una reunión de la cúpula del Movimiento al Socialismo determinaron un juicio ordinario contra Yanine Áñez. Escuchemos estas valoraciones y luego continuamos. A ver, doctor, no sé si usted puede decirnos cuáles han sido, si es que hubieron, las fallas en el proceso contra la expresidenta Yanine Áñez. ¿Qué es lo que pasó desde su punto de vista? Querido José Luis, creo que esta sentencia confirma lo que desde hace tiempo atrás venimos afirmando, que la justicia fue secuestrada por el poder político y no actúa con independencia e imparcialidad. Este fin de semana, el día de ayer, don Juan Evo Morales Ayma, expresidente del Estado, ha confesado públicamente que en una reunión de la cúpula convocada por el presidente Luis Arce, la presencia del vicepresidente, el ministro de Justicia, el ministro de la Presidencia y una parte del Pacto de Unidad, además de la bancada masista, tomaron la decisión de encauzar este proceso en contra de Yanine Áñez por la vía ordinaria y no por la vía que corresponde constitucionalmente, que es el juicio de responsabilidades. Este es la primera gran muestra de la ilegalidad, de la inconstitucionalidad con que se ha sustanciado este proceso. Por lo demás, existe un rosario de ilegalidades. Primero, el de haber enjuiciado en la jurisdicción ordinaria cuando lo que correspondía es sustentar y sustanciar un proceso de juicio de responsabilidades por ser expresidenta del Estado, y por lo tanto con ello se ha violado el derecho al juez natural, independiente, competente e imparcial que tiene la señora Yanine Áñez, reconocido por el artículo 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 120, parágrafo primero de la Constitución. En segundo lugar, se ha violado su derecho a la defensa, ya que, por un lado, se han realizado actos procesales sin su presencia física, obligándola a estar en sistema virtual cuando los acusadores particulares y el Ministerio Público estuvieron presentes. Tercero, extrañamente intervienen en este proceso, además del Ministerio Público, que por mandato del artículo 225 es el llamado a defender a la sociedad frente a la criminalidad e impulsar los procesos penales, es decir, encargarse de la persecución penal como parte acusadora. Extrañamente interviene el Ministerio de Gobierno, que no tiene ninguna competencia para intervenir en la sustanciación de un proceso penal. Interviene el Procurador General del Estado, interviene el Ministerio de Justicia a través del Ministerio de Transparencia. La pregunta es, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de controlar y atemorizar a los jueces del Tribunal de Sentencia para que no actúen con total imparcialidad e independencia. Otra de las ilegalidades es que no permiten producir prueba testifical de la acusada, siendo así que en materia penal el derecho a la defensa, y por lo tanto como parte de ese derecho a la defensa, el producir prueba de la defensa para desvirtuar la acusación es amplia y restricta. La única limitación es la pertinencia. En este caso no han respetado, se han llevado adelante. Otra de las ilegalidades, la expresidenta solicitó al Tribunal de Sentencia que promuevan acción de inconstitucionalidad concreta para que se somete a control de constitucionalidad el artículo 154 del Código Penal, que tipifica de manera abierta
el delito de incumplimiento de deberes y esa tipificación atenta al principio de legalidad penal. Y por otro lado han pedido que se someta a control de constitucionalidad la norma que establece la tipificación del delito de resoluciones contrarias a la Constitución, artículo 153. El tribunal admite, promueve la acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, extrañamente, previo anuncio del ministro de Justicia, rechaza in limine la acción y lo que da lugar a que se solicite, creo que la defensa de Yanine Áñez solicitan enmienda, aclaración y complementación, y antes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre aquello, reinstalan el juicio oral para rápidamente emitir la sentencia, bajo presión, conocemos, de organizaciones sociales afines a la presidenta. Con todo ese rosario de ilegalidades, de actos violatorios de derechos fundamentales, finalmente se emite la sentencia, conocemos la parte resolutiva, la condenan a 10 años de cárcel, pero no conocemos aún los fundamentos jurídicos, porque como se ha presentado el caso, sí, la conducta de Yanine Áñez no encuadra en ninguno de los delitos que se le acusan, y con ello además se sustrae del objeto principal que debería ser el juicio, el establecer los responsables directos e indirectos de los lamentables acontecimientos políticos, sociales que sucedieron entre octubre y noviembre del 2019. En esto, doctor, en realidad la expresidenta ha sido condenada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ¿verdad? No hay esa figura del golpe de Estado, menos esa figura golpe de Estado 2, que es el tema de la sentencia a 10 años. Pero también han sido condenados jefes militares, policiales, a distintas penas. El excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, ha sido condenado a 10 años de prisión. El excomandante general de la policía a 10 años de prisión, el general Yuri Calderón. En fin, esos otros actores también han sido parte, o como usted decía, que han participado en esto. ¿Tiene el mismo error o eso es distinto? No, arrastran gran parte de los errores. Si bien ellos no gozan del fuero de juicio de responsabilidades, sin embargo, la jurisdicción mayor arrastra a la menor, por lo tanto, siendo un grupo, un conjunto de personas que a través de sus actos incurren en una misma conducta, debieron haber sido incluidos en el proceso de juicio de responsabilidades. Al margen de eso, respecto al general Calimán, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él está ausente del país, ha sido declarado en rebeldía, y todos los estándares mínimos internacionales, así como el artículo 8, numeral 2, incisos C, D, de la Convención Americana, no permiten el enjuiciamiento en ausencia. Respecto a ese ciudadano, debió declararse la rebeldía, suspenderse el proceso hasta tanto sea ubicado o traído a través de extradición y someterlo para que se defienda en presencia. Entonces ahí existe otra grave ilegalidad cometida que infringe normas de la Convención, de la Constitución y los estándares internacionales. Fíjese la paradoja, querido José Luis. Los condenan de infringir la Constitución, de haber emitido resoluciones contra esa acción. Y sucede que dictan una sentencia absolutamente contraria a la Constitución. Por Dios, ¿qué es esto? O sea, se acusa a alguien de robar y se le roban sus bienes. Así podríamos mirar metafóricamente esta circunstancia. Porque cuando alguien comete un delito, José Luis, se le reprocha de haber violado un derecho humano. El que roba viola el derecho a la propiedad privada, el que mata viola el derecho a la vida.
Por lo tanto, el accionar del Estado no puede ser una respuesta violando otro derecho. Tiene que ser una respuesta diferente de juzgarlo respetando sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Doctor, acá hay un tema que interesa saber y aclarar. En el gobierno, en las partes acusatorias, se ha dicho que a la expresidenta se la juzga o se la juzgó por lo que ocurrió el 10, 11 y 12 de noviembre hasta antes de que asuma la presidencia, tipo 7 menos 10 de la noche del 12 de noviembre, y que en esa instancia, el 10, el 11 y hasta las 7 de la noche del 12, no era presidenta de Bolivia. ¿Cómo se explica eso? O sea, la juzgaron cuando no, por hechos ocurridos cuando no era presidenta de Bolivia. Querido José Luis, esos son los artificios, lo que comúnmente llamamos las chicanas jurídicas, de pretender separar el asunto de que eran momentos antes de que sea presidenta y por eso antes de que sea presidenta. Es como haber pensado que a Luis García Mesa Tejada le iban a enjuiciar no por la vía de juicio de responsabilidades, sino por la vía ordinaria, siendo que hasta el momento en que prestó juramento todavía no era presidente, por lo tanto el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de Flores Bedregal, etc., lo cometió antes de ser presidente. Eso no corresponde desde el momento en que creen que la señora Yanine Áñez habría roto el orden constitucional, porque así dicen, tiene que ser sometida al juicio de responsabilidades. Pero además, si uno mira con el suficiente cuidado desde la imputación como la acusación, los hechos que se están incriminando no encuadran en el tipo penal. Por un lado, porque hay hechos de los que la señora Yanine Áñez no fue protagonista. Sabemos que el 10 de noviembre, y todos los millones de bolivianos conocemos, y ustedes, los periodistas, que fue Juan Evo Morales Aymá que renunció a la presidencia y la vicepresidencia. Y en respeto de la Constitución, él tenía que haber esperado que la Asamblea Legislativa Plurinacional se pronuncie en el marco de la competencia que le asigna el artículo 61 de la Constitución, de aceptar o rechazar la renuncia del presidente y vicepresidente. Y antes de que la Asamblea se reuniese, él, juntamente con el vicepresidente, el día 12 de noviembre, martes, abandona el territorio nacional en calidad de asilado recogido por una aeronave de la Fuerza Armada Mexicana, también todos conocemos, generando un gran vacío de poder porque renuncian la presidenta de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, renuncian a su cargo, generando un vacío de poder y un conflicto social incontrolable, por lo que el día martes se aplica la sucesión constitucional prevista por la Constitución, el artículo 169, en el marco de las normas previstas por el reglamento de la Cámara de Senadores. Pero vaya, los acusadores y los jueces interpretan a su modo toda esa normativa, pero no solo la normativa, sino los hechos que han acontecido, y además buscan un resquicio, una chicana para decir, es que la hemos juzgado por actos que asumió antes de ser presidenta y por eso no va al juicio de responsabilidades. En todo caso, tenía que haber entrado a juicio de responsabilidades. Ahora, doctor, todos anuncian apelación. Anunció apelación la Fiscalía, anunció apelación la familia, en fin. Esto puede prolongarse por mucho tiempo porque primero hay que apelar ante el Tribunal de Justicia de La Paz. Después de esa apelación hay que apelar ante el Tribunal de Justicia del país, que está con su sede en Sucre, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esto no puede prolongarse y prolongarse por mucho tiempo porque después viene
si fallan estas dos apelaciones, viene el acudir a organismos internacionales, y ahí sí que se tarda un buen tiempo. Es decir, esto no va a durar años y años, y entre tanto la sentencia no va a llegar a ser firme, digamos así. No tengo los términos correctos de la abogacía, pero ¿puede existir ese tema de que esto se prolongue por mucho tiempo? Querido José Luis, cuando se trata de ciudadanos comunes, demora años y años y años. Puedo citar N casos, una lista larga, de cómo en casos tan graves como feminicidios, asesinatos, trata y tráfico, demoran años y años la justicia en Bolivia. Precisamente uno de los males de la justicia es la crónica retardación de justicia. Hay un caso de un feminicidio grave que aconteció en 2016. Recién ha salido la sentencia y apelación está en su... ¿Cuántos años han pasado? Más de 6 años. Pero en este caso, dése cuenta usted, José Luis, que han tramitado este proceso en tiempo récord. Así deben ser todos los procesos. Lo que pasa es que no está dentro del funcionamiento regular de la justicia. Estoy seguro que a pesar de las apelaciones que planteen, van a acelerar porque quieren tenerla encarcelada a la señora Yanine Áñez. Ya la han tenido encarcelada, vulnerando su derecho a la integridad física, psicológica y moral, poniendo en riesgo su vida misma, afectando, deteriorando su salud. La han tenido y no pretenden dejarla libre, por lo tanto van a acelerar los procedimientos para que el Tribunal de Apelación, que es el Tribunal Departamental de Justicia, emita el auto de vista resolviendo las apelaciones incidentales. Seguramente que la parte afectada planteará un recurso de casación, también van a sortear en tiempo récord, porque así lo hacen. Cuando se trata de la persecución a quienes piensan diferente en este país, a quienes ejercen su libertad de expresión, pensamiento y opinión, aceleran rápidamente y sacan sentencias en tiempos récord. Entonces van a sacar en tiempo. Claro está que la parte afectada, señora Yanine Áñez, para restablecer sus derechos humanos, tendrá que acudir a instancias internacionales que van a demorar. Sin embargo, no se va a suspender la ejecución de la sentencia. La van a ejecutar, van a mantenerla encarcelada y amenazan y anuncian, creo que es una decisión política, no judicial, que vendrán otros procesos más por la vía ordinaria, no por vía de juicio de responsabilidades, pero además, a partir de esto, desplegará una persecución también a otros actores, líderes políticos, líderes ciudadanos que tienen una posición contraria y que la expresaron públicamente en los lamentables sucesos de octubre y noviembre del 2019. Bueno, lo que viene es un panorama complejo para el país, doctor. Esperemos que esto llegue a puerto de alguna manera, aunque no tenemos muchas esperanzas, esa es la verdad. Y yo le agradezco mucho por estos minutitos con nuestra emisora, y por supuesto que vamos a seguir consultando con usted en cuanto este tema continúe ocupando las noticias en nuestro país. José Luis, yo se le agradecido. Déjeme rogarle un minuto para decir, adelante. Hoy más que nunca el tiempo nos da la razón al grupo de juristas independientes de que la única posibilidad de restablecer la institucionalidad democrática y garantizar jueces, magistrados independientes e imparciales es encarando una transformación estructural de la justicia a partir de la iniciativa ciudadana, teniendo por actores a los ciudadanos y ciudadanas que con su voluntad podrán transformar esta justicia que ha sido secuestrada por el poder político. Es una justicia que definitivamente está podrida, así nos lo han demostrado con esta última sentencia. Muchísimas gracias, José Luis, y siempre estaré a la orden y hasta cualquier otro momento. A usted, doctor Rivera. Buenos días, un placer como siempre estar en el programa. ¿Ha llegado a tope el sistema judicial boliviano en cuanto a la injerencia y a la subordinación del poder político? ¿Considera usted así después del fallo o de la sentencia dictada contra la expresidente Yanine Áñez? Definitivamente creo que ha tocado fondo y con un dato importante. El ciudadano Juan Evo Morales Saima, expresidente del Estado,
el día domingo ha hecho una confesión pública, en sentido que la cúpula del movimiento al socialismo, en reunión entre el presidente, vicepresidente, ministros de justicia, de presidencia, una parte del Pacto de Unidad, parte de la Brigada Parlamentaria del MAS junto con Evo Morales, decidieron que el juicio contra Yanine Áñez se realiza por la vía ordinaria. Esto demuestra que no son los jueces, no son los tribunales creados por la Constitución y por la ley quienes deciden la apertura de su jurisdicción y competencia, la vía jurisdiccional a través de la cual juzgarán a una persona acusada de cometer el delito, sino es el poder político que decide por qué vía se sustancia el proceso en contra del silencio. Por otro lado, la sentencia emitida el día sábado, viernes, por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de La Paz, demuestra el total sometimiento de jueces, fiscales al poder político. Jueces que carecen en absoluto de independencia, de imparcialidad, que bajo los mandatos del poder político han sustanciado un proceso a todas luces plagado de vicios de nulidad, sin inmutarse en lo más mínimo de resguardar las garantías constitucionales y mostrando una lamentable paradoja. Fíjese usted que le condenan a la ciudadana Yanine Áñez y otros ciudadanos ex jefes militares y policiales por resoluciones contrarias a la Constitución. Es decir, por haber infringido la Constitución, por haber incumplido las leyes. Y resulta que la juzgan, que sustancian y emiten la sentencia precisamente infringiendo flagrantemente normas de la Constitución y las leyes. Entonces, esto es como que una persona que comete el delito de robo termina sentenciando a otra por haber tomado los bienes que robó, ¿no? Es lamentable realmente lo que viene aconteciendo en el país, cómo se ha desmoronado totalmente la justicia. El Estado boliviano carece de un servicio judicial independiente, imparcial, con oportunidad, con transparencia. Tenemos un sistema judicial secuestrado por el poder político que es efectiva y eficiente para desplegar la persecución política en contra de ciudadanos que piensan diferente, que ejerciendo su libertad de expresión, pensamiento y opinión emiten pensamientos contrarios al esquema gubernamental y no es eficiente para perseguir, sancionar a quienes cometen delitos graves de asesinato, feminicidio, trata y tráfico, narcotráfico, contrabando, corrupción. Entonces tenemos una justicia muy eficiente para desplegar una persecución judicial con fines políticos y totalmente ineficiente para brindar seguridad jurídica a los bolivianos y las bolivianas. Doctor, ¿y qué influencia o qué impacto puede tener esta sentencia en el ámbito judicial e incluso en la vida del país? Una influencia muy negativa. En primer lugar, esto demuestra el derrumbe del Estado constitucional de derecho. Un Estado constitucional de derecho se caracteriza porque toda actividad del Estado se subordina a un ordenamiento único que obliga por igual a gobernantes y gobernados. Con esta sentencia nos demuestran que las leyes son obligatorias para un sector de los gobernados y no son obligatorias para los gobernantes. Un Estado constitucional de derecho se caracteriza por tener un órgano judicial independiente que ejerce un control al ejercicio del poder político para racionalizar ese ejercicio del poder. Y hoy nos muestra un órgano judicial
sometido al poder político, al servicio del poder político, que no establece la racionalidad en el ejercicio del poder, porque esta sentencia y las amenazas de abrir otros procesos muestran una conducta autoritaria, prepotente de quienes detentan el poder político. Y finalmente esta sentencia muestra cómo el país está transitando de la democracia hacia la autocracia, porque a partir de esta sentencia, como acto segundo, se está amenazando con instaurar acciones penales en contra de líderes de oposición, con miras a perpetuación del poder de quienes hoy coyunturalmente se encuentran ejerciendo ese poder, de manera que con la debida antelación al 2025 puedan eliminar del escenario político a todos los líderes ciudadanos y políticos que constituyen una oposición en las elecciones del 2025 al movimiento al socialismo. Hay que recordar lo que pasó en Nicaragua. Daniel Ortega encarceló a todos los líderes de oposición, posibles candidatos, encarceló a periodistas, persiguió a estudiantes, eliminó todo vestigio de oposición para perpetuarse en poder con una cuarta reelección que su constitución le impide, y en Bolivia estamos en un camino a ello, utilizando la justicia y un ministerio público que hace tiempo perdió la independencia y se convirtió en el brazo operativo de la represión política a quienes piensan diferente en este país. Doctor, ¿y en las actuales circunstancias se puede hablar de una reforma judicial? ¿Vale la pena hacerlo o con el actual gobierno? Hoy más que nunca vale la pena y requerimos transformar la justicia, pero no la vamos a lograr esa transformación por voluntad del gobierno. El gobierno no tiene voluntad alguna, no la va a hacer, porque este sistema judicial es la más funcional al gobierno, la que le conviene al gobierno, porque encarcela a quienes se ponen al frente y deja en libertad a quienes sí son afines al gobierno, aunque hubiesen cometido delitos. Entonces, al gobierno no le interesa cambiar la justicia. A quienes nos interesa urgentemente transformar la justicia es al conjunto de bolivianos y bolivianas que en el día a día soportamos las atrocidades de este servicio judicial de facto. Y tenemos en nuestras manos para empezar ese proceso de transformación a través de una reforma parcial de la Constitución con iniciativa ciudadana, que nos permite la Constitución en el marco del principio de soberanía popular, artículo 7, la caracterización del gobierno democrático participativo, artículo 11, y el artículo 411, parágrafo segundo, que permite reformar la Constitución parcialmente mediante iniciativa ciudadana a través de un referéndum constitucional. Doctor José Antonio Rivera, muchas gracias por emitir sus importantes criterios influyentes sobre el estado de postración del sistema judicial en el país. Muchas gracias, que tenga buen día. Estas fueron las palabras de José Antonio Rivera, constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Para este exmagistrado, las palabras de Evo Morales son una confesión y también cuestiona la sentencia en contra de Yanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes frente a las valoraciones de José Antonio Rivera, el constitucionalista que critica las últimas decisiones en contra de Yanine Áñez y también las palabras de Evo Morales? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.